3. Zacarías 3. Zacarías 3. Estamos viendo acerca de la ley de Jehová. Muy bien. Zacarías 3. Dice, me mostró como el... Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo clavaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Muy bien. Estamos aprendiendo acerca del crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Ok, nosotros estamos llamados aquí en la tierra a formar un edificio espiritual. Yo como cristiano, ¿qué es lo que vengo a hacer aquí a la casa de Dios? Nada más vengo a tomar un lugar, a aprender algo de la palabra de Dios, a convivir con mis hermanos. Yo como cristiano, ¿cuál es mi fin aquí en la casa de Dios? El fin de cada uno de nosotros como cristianos es volvernos un templo en donde habite la presencia de Dios. Un templo espiritual. Quiere decir que nosotros tenemos que lograr adquirir este templo en donde more el Espíritu Santo. Es lo que nosotros venimos aquí a buscar hacer en la casa de Dios. El fundamento de este templo es la salvación. Usted debe de saber que si usted no es salvo, si usted no tiene al Señor Jesús en su corazón, si usted no tiene esa confianza de la salvación, usted no tiene ningún tipo de fundamento. Usted puede conocer toda la Biblia, puede saberse todos los cantos, puede saber muchas lecciones de la palabra de Dios, pero si usted no es salvo, sea niño, sea adulto, usted no tiene este fundamento. Usted no puede edificar en su edificio espiritual. La salvación es fundamental. Fundamental. Si usted no sabe, si usted siente que no tiene la salvación, acérquese, platiquemos y vamos a invitarle, le vamos a enseñar cómo obtener la salvación. Pero usted debe de saber que lo primero que usted tiene que tener es la salvación. Eso es básico. La segunda parte del fundamento espiritual, se le conoce como el bautismo. Nosotros tenemos que ser bautizados.
Después de que nosotros somos salvos, el bautismo es el testimonio a la gente de que nosotros hemos dejado nuestra vida pasada para tener una nueva vida, para decidir una nueva vida. Nosotros decimos que el bautismo es como cuando vinieron a conquistar México y todos los que vinieron a conquistar México querían regresarse a España, querían huir. Entonces Hernán Cortés dijo, no, aquí nadie corre. Agarró y quemó todos los barcos y les dijo, nadie puede irse. Ahora la conquistamos o la conquistamos, ya no hay retorno. Así es el bautismo. El bautismo tiene que ser esa firmeza de decisión. Yo no puedo regresar, yo no puedo volverme una persona normal, yo no puedo regresar al mundo, yo de aquí adelante, lo conquisto o muero. No hay de otra. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces en el bautismo uno adquiere la fuerza, uno adquiere el poder, uno adquiere el nombre del Señor para conquistar la tierra. Y uno tiene la convicción en mente y en el corazón de que yo voy a conquistar. Yo no voy a jugar. Yo no voy a ver si lo hago o no lo hago. No voy a estar en esta dualidad de que si lo hago o no lo hago. Si lo hago, no. Yo voy a lo que voy. Y después nosotros hablamos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener esta comunión personal con Dios. Una comunión personal con Dios es esta plática que usted tiene con Dios. Plática en su mente, plática en su espíritu, plática cuando usted platica, cuando está lavando los trastes, cuando está haciendo el aseo, cuando está trabajando, y usted está platicando con alguien, esa es una comunión con Dios. Nosotros podemos platicar con Él, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra plática sí vaya dirigida a Él para que Él rompa todo el espacio, rompa todo el tiempo, rompa lo imposible, para que Él se comunique con nosotros. Va a llegar un momento en que nuestra plática con el Espíritu Santo tiene que ser tan clara que Él va a hablarnos. Va a hablarnos, va a hablarnos. Y mientras más afinado esté nuestro oído a lo que Él nos dice, más claro va a ser nuestro camino. ¿Cómo yo voy a saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Muchas veces nosotros nos pasamos preguntando, ¿yo qué tengo que hacer para seguir adelante? ¿Y yo qué tengo que hacer para seguir adelante? Pregúntele al Espíritu Santo. Al primero que usted debe de preguntarles al Espíritu Santo y Él lo va a guiar a quien tenga la respuesta que usted necesita. Si usted necesita que alguien se lo diga claramente, el Espíritu Santo lo va a guiar. Lo va a guiar. Y va a poner en la persona las palabras que su corazón necesita. Pero antes, usted tuvo que haberle preguntado al Espíritu Santo para no creer que son los humanos los que dan respuesta, sino que el Señor tiene poder y es real. Por eso es tan importante que nuestro fundamento sea muy claro y sea muy fuerte. Mientras más fuerte sea el fundamento, mejor cristiano va a ser usted. Mientras más fuerte sea el fundamento, mejor cristiano va a ser usted. ¿Quiere decir que usted tiene que ser salvo muchas veces? No, pero sí tiene usted que llegar constantemente a la sangre. Llegar constantemente a esta limpieza, porque la sangre del Señor Jesús es como agua y jabón, lo dice el libro de Isaías. Si tus pecados fueran rojos como la grana, dice, con la sangre del Señor Jesús vendrán a ser blancos. Y dice, si fueran oscuros como el carmesí, con la sangre del Señor Jesús, con la limpieza, van a ser como blanca lana. Quiere decir que nuestros pecados son limpios constantemente con la sangre del Señor Jesús. No importa el que sea. Nosotros vemos pecados tranquilitos, mentira, enojo, chismes, pleitos. Esos son pecados tranquilitos, pero hay pecados que son profundos, asesinatos, son pecados que van en contra de la humanidad, traiciones, son pecados que van en contra de la humanidad, robos, o sea, son pecados que de verdad destruyen a la gente. Bueno, todos los pecados, grandes o pequeños, son perdonados por la sangre del Señor. Por eso es necesario que nosotros no consideremos que nuestros pecados que traemos en este momento no pueden ser lavados. Si tú vienes enojado, tu pecado tiene un lugar en la sangre, puede ser limpiado con la sangre. Si tú vienes
para esa tristeza. Si tú vienes decepcionado, hay sangre para esa decepción. Todos nuestros pecados, como se llaman, profundos, no profundos, con el poder de la sangre que nos es limpiado. Por eso la sangre es importante y regresar esta sangre. El bautismo. Nuestros pies, la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que el hombre inconstante, dice que el hombre de doble personalidad o el hombre que es inconstante en todos sus caminos no puede ser un buen cristiano. Nosotros no podemos ser gente débil. Usted no puede ser alguien débil. Sus pies tienen que ser tan firmes como dos mazos que golpean algo. Cuando usted camina, sus pies tienen que ser firmes. Me refiero a un camino espiritual. Tienen que ser seguros. Si usted dice, yo creo en el Señor, no solamente tiene que ser de dientes para afuera. Usted debe de creer. Si usted dice, el Señor va a hacer algo, usted no debe de pensar, híjole, ¿sí lo va a hacer? No. Usted tiene que saber que sí va a hacer. Porque esa inconsistencia en las emociones nos hacen pecar y nos hacen perder el poder del nombre sobre nosotros. Las cosas se declaran con autoridad. Nosotros tenemos que declarar con autoridad y con permanencia. ¿Cuánto tiempo se tardaron en conquistar México? Según la historia. ¿Ustedes creen que fue en un día? No. ¿Ustedes creen que fue en un mes? No. Hasta ahorita se sigue conquistando. Quiere decir que el cristianismo no se va a hacer de la noche a la mañana. Que alguien se acerque y le diga, ¿y eso que eres cristiano? Espérame, estoy en esta conquista. Estoy con pie de lucha, estoy conquistando. No tengo un pie atrás, estoy en esta conquista. Pero ese estoy en esta conquista tiene que ser real. O sea, tengo que estar haciéndolo. Nosotros nos damos cuenta después que la comunión con el Espíritu Santo no solamente es la comunión con el Espíritu Santo. No solamente es que yo platico así con el Espíritu Santo de que, ay Señor, yo platico contigo. Hay muchas funciones que nosotros tenemos que adquirir con el Espíritu Santo. Entre ellas son los dones. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, yo qué vengo a hacer aquí? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? Y no porque nosotros queramos tenerlo trabajando, sino yo qué cuentas le voy a entregar a Dios como cristiano. Cuando yo me presente delante de Dios y el Señor me diga, a ver, dame tus dones, ¿qué hiciste con ellos? ¿Qué va a hacer? Cuando dice, las parábolas dice, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. ¿Y qué voy a hacer cuando me los pida? Entonces nosotros en la comunión con el Espíritu Santo vemos esto de los dones. Los dones son importantísimos, pero eso, el único que nos puede guiar en ellos es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los aviva, los activa, los empolla, los trabaja y nuestros dones se desarrollan. En el Espíritu Santo también hay vestiduras. Hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted en la adoración, usted empieza a sentir al Espíritu Santo y usted empieza a llenarse, como si fuera una fuente que cae sobre usted y usted empieza a sentir como si algo le estuviera llenando, le estuviera mojando. Eso es una llenura del Espíritu Santo. Pero también hay algo que es el bautismo del Espíritu Santo. Literalmente, usted es sumergido en el Espíritu Santo y usted es bautizado, así como es bautizado en aguas, usted es sumergido en el Espíritu Santo completamente. Es completamente diferente a la llenura del Espíritu Santo. Es completamente diferente a cuando usted lo siente, a cuando usted lo meten a Él, a cuando usted es sumergido en Él, porque usted nace con un nuevo espíritu de Dios. Y después tenemos nosotros el embestimiento del Espíritu Santo. Cuando usted es vestido con Él, cuando el Espíritu Santo forma parte de sus vestiduras, ya no solamente usted viene a ver si lo siente, yo quiero sentir al Señor, yo quiero sentirlo. No, ya forma parte de usted, ya vive en usted, ya está
quiera que va, usted sabe que usted puede ofender al Espíritu Santo. Y por eso se detiene. Eso se tiene que adquirir. Por eso este fundamento tiene que estar activo, tiene que estar trabajando, tiene que irse formando, tiene que irse trabajando. Aclaramos, nosotros aquí, ustedes ven esto, ¿verdad? Esto. Esto es una estrella. Vamos a ponerla. Y una cruz. Ese nosotros lo conocemos como el sello del esposo. Pero vamos a deshacerlo, ¿sí? Vamos a poner este triangulito aquí abajo. Este primero, aquí abajo. Y vamos a ver que este triángulo representa la sangre, que sería la salvación, el fuego, que sería el Espíritu Santo, y el agua. Ajá. Sangre, fuego y agua, que usted adquiere cuando es salvo, ¿sí? Y después vamos a deshacer este otro triangulito. Vamos a bajarlo. Este triangulito representa a Dios. Ajá. Este otro triangulito representa a la deidad de Dios. Vamos a ponerle Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. Usted se da cuenta, estos dos triangulitos, cuando tocan así, ¿sí? Cuando se tocan, se refiere a esa comunión que usted tiene con Dios. Cuando usted tiene la sangre, el fuego y el agua activos, cuando usted lo maneja completamente, la sangre, el fuego y el agua, usted puede abrir esa puerta sobrenatural para poder tocar a Dios. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera de tocarlo. Si usted no tiene eso, usted va a depender de quienes sí lo tienen. Si usted no tiene eso, usted, como un buen seguidor de Cristo, entonces va a acercar a los que sí lo tienen y le va a decir, ayúdenme para que yo sienta, ayúdenme para que el Señor me toque, ayúdenme para que Él me guíe. Pero usted teniendo este fundamento, usted tiene la oportunidad de tener ese contacto con Dios. Pero dice que con todos los beneficios también nos acompañan las responsabilidades. Y entonces nosotros nos damos cuenta que aquí, ustedes no lo saben, se desglosa nuestra primer responsabilidad en la sangre. Ajá. La sangre tiene diferentes tipos de funciones en nosotros como cristianos. La sangre de la salvación y la sangre protectora. La sangre protectora, vamos a poner nosotros aquí, la sangre que te protege, aquí protectora, le estamos poniendo pequeñito. Esa sangre que te protege es la que te da inmunidad sobre el ataque del enemigo. ¿Cómo es esto? La sangre que a mí me protege es la que no permite que si a alguien se le ocurre por allá hacer una brujería en contra de mí. Exactamente. La sangre que me protege no permite que nada externo, maligno, me toque. ¿Pero qué creen? Es mi responsabilidad saber manejarla. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía una sola opción cuando murieron todos los primogénitos en Egipto. ¿Qué fue lo que pasó con eso?
Cuéntenme ustedes esa parte de la historia, cuando murieron los primogénitos en Egipto. ¿Qué fue lo que los protegió? La sangre. ¿Cómo fue? Cuéntenme. Los linderes de la puerta. ¿Quién se las regaló? La sangre. Ellos lo trabajaron. ¿De qué era? De cordero. ¿Quién les regaló el cordero? Era de ellos. ¿Quién mató el cordero? Ellos. ¿Quién llevó y puso la sangre? Ellos. Ok. Ellos tuvieron que trabajar sobre lo que estaban haciendo. Ok. Cuando yo pido la sangre, hermana, es que yo le dije al Señor, protégeme, y no me protegió. Cuéntenme, ¿en qué momento se lo pidió? No en ese momento. ¿Usted ha trabajado con la sangre? ¿Usted ha estado, Señor, cuánto preciosa sangre? Pero ya está en esa convicción de decir, el Señor sí la pone, sí me protege, yo sí la siento, yo más hasta puedo sentirla. Para nosotros llegar a esa convicción, tenemos que trabajar con la sangre. Tenemos que ir literalmente al Cordero de Dios. Tenemos que rogar, casi tenemos que visualizarlo, casi tenemos que estar frente a la cruz del Calvario. ¿Qué sangre fue la que venció al enemigo? Pues la sangre resucitaba, porque fue la que bajó al infierno. Imagínenselo ustedes, lo dice el libro de Salmos. Dice que en los infiernos, cuando iba bajando el Señor Jesús en muerte, después de que Él había entregado su vida, dice que Él iba bajando y los infiernos comienzan a gritar: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotros puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y en el infierno, estos abusivos lo que hicieron fue querer atar al Señor, querer apresar al Señor. Es tanta la maldad que hay en el infierno que el mismo Señor Jesús tuvo que clamar al Padre. Fíjense cómo Él mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que clamar al Padre por ayuda. Él clamando al Padre, dice que el Padre, al ver cómo tenían al Hijo, se montó sobre un querubín y fue por Él. La palabra de Dios dice, los fuertes toros de Basán lo tenían atado, lo tenían acorralado. Cuando habla acerca de la maldad que hay en el enemigo, ¿ustedes creen que nosotros, humanos simples y sencillos como somos, sin tener esa condición espiritual de fortaleza, usted va a poder decir, Señor, cúbreme con tu sangre y todo va a ser mágico? No. Tiene que tener un tiempo de oración. Nosotros tenemos que tener esta constancia en oración. El Señor sabía clamar al Padre. Él clamaba al Padre. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando los asustan hacen 1000 oraciones y no pasa nada? A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Yo termino mencionando todos los salmos y todo lo que está ahí. No funciona, no funciona. O cuando uno trabaja con alguien que tiene algún espíritu. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Yo lo digo porque me acuerdo y lo digo porque yo sé que es algo que se tiene que trabajar. Me acuerdo para mí. Me acuerdo. Pero hermanos, nosotros como cristianos debemos de saber que la sangre es algo que se trabaja. O díganme ustedes, después de que fuimos salvos, nosotros ya no tenemos tentación de hacer lo que hacíamos. Y no trabajamos la sangre de la salvación. ¿Cómo la trabajamos? No debo de hacerlo. Y vamos a la sangre. No quiero hacerlo, vamos a la sangre. Bueno, la sangre que nos protege se trabaja. Lo único que me toma son los Señor, consejos. protégeme. Y nuevamente tengo que decir, Señor, protégeme. Y si no creo, Señor, no creo. Señor, por favor, pon la sangre.
pon tu preciosa sangre, ir y clamar esa sangre, ir y rogar esa sangre, ir y pedir esa sangre. Nosotros necesitamos la protección más en este tiempo, usted la necesita, yo la necesito, nuestros hijos la necesitan. Después nosotros tenemos la sangre del todo quemada. Esa sangre del todo quemada, o la sangre de los pobres. Esa sangre del todo quemada o la sangre del palomino, del pobre, es la sangre que nos caracteriza como cristianos. ¿Usted tiene algo que darle al Señor? No, ¿verdad? Ok, nosotros somos pobres. Entonces su sangre es la que nosotros le damos. Bueno, vamos a ponerle así. En la sangre, nosotros tenemos un crecimiento. En el fuego, usted tiene también otras experiencias que tomar, otras 3 experiencias que tomar. Y en el agua, usted tiene otras 3 experiencias que tomar. No las vamos a mencionar, nada más las vamos a conocer por este momento así. En esta primer experiencia, ¿qué creen que pasó con nuestro triángulo? Se hizo más grande. Y se invirtió. Sí. Por eso cuando usted lo ve en los estudios de la hermana Hicks lo va a ver así, no lo va a ver así. Pero hay un porqué. Todavía no los hemos introducido a los estudios de la hermana Hicks, apenas vamos para ahí, pero tienen que comprender por qué. Ok. La sangre del Señor Jesús, sangre, fuego y agua, y después nosotros tenemos las experiencias en la sangre, en el fuego y en el agua. Las experiencias de nuestro fundamento. Yo necesito tener experiencias en mi fundamento. Tengo que tener toda la sangre, toda la experiencia en la sangre. Tengo que tener toda la experiencia en el fuego y tengo que tener toda la experiencia en el agua. No el conocimiento. El conocimiento viene con la experiencia. Tengo que tener la experiencia. Tengo que tener la experiencia. ¿Ok? Sí, más o menos se está quedando claro. No se preocupen, no voy a enredarlos. ¿Sí? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses 2:14. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Este está en el libro del Nuevo Testamento. Colosenses 2, Lo único de los dos verso 14. porque me cortó la I6 en el para que acabe o los pasos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien, perfecto. Vamos a tener claro en esto en cuestión al crecimiento. Si yo tengo que crecer en la estatura del varón perfecto, ¿el Señor se equivocó al formarme? ¿El Señor se equivocó al formarme si yo tengo que crecer en el Señor? Entonces, ¿qué pasó? Ustedes se han preguntado por qué es la ley. ¿A cuántos de nosotros nos gusta cumplir la ley de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos gusta eso de la gracia, la que nos libra de la ley? A esos, a todos. ¿A que sí? Es la que clamamos, rogamos, pedimos y suplicamos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la parte de la ley? A nadie. Pues, ¿qué creen? Usted y yo fuimos formados con la ley.
El primer Adán y la primera Eva fueron creados por la ley. Porque la ley de Dios, vamos a verlo así, la ley de Dios es como ese reloj perfecto de su voluntad. Vamos a ver la voluntad de Dios como un reloj perfecto de su voluntad. Ahorita usted tiene relojes digitales, ¿verdad? Pero antes los relojes eran de maquinaria. Y la maquinaria tenía que engranar perfectamente para poder ir en el tiempo correcto. Si la maquinaria estaba mal, el reloj no caminaba. O simplemente no podía seguir adelante. La maquinaria, el tiempo, tenía que estar completamente en su lugar para que todo caminara bien. A eso nosotros le llamamos equilibrio. Ajá, equilibrio. Vamos a ponerlo aquí. Equilibrio. Para que un reloj funcione, tiene que haber un equilibrio. Equilibrio en sus piezas. Ni una pieza puede hacer otra función, ni otra pieza puede hacer otra función. Tiene que haber un equilibrio. Usted sabe que usted es un reloj perfecto. De hecho, la ciencia nos conoce como los relojes de la humanidad. El equilibrio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es tan perfecto que cuando falla algo, se desequilibra nuestro reloj. Pues espiritualmente, también nuestra parte interna espiritual tiene que tener un equilibrio. Ese equilibrio Dios ya nos lo había dado. Dios ya nos había formado con ese equilibrio desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él creó al humano, cuando Él nos creó, cuando Él creó la humanidad en el libro de Génesis, Él los creó con este equilibrio perfecto. La ley de su boca nos habla de un equilibrio perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? La tierra no pudo equilibrarse con el poder de Dios. Cuando Dios vuelve a equilibrar las cosas, pone a la luz de un lado, a las tinieblas de otro, empieza a hacer las aguas de un lado, las divide, pone el agua salada, el agua dulce, comienza a arreglar todo y a volverlo a equilibrar con el poder de su voz, con el poder de su ley, comienza a equilibrarlo todo, crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué creen? ¿Los creó mal? Los creó perfectos. Perfectos. ¿Qué fue lo que desequilibró a Adán y a Eva? El pecado. El pecado fue lo que logró ese desequilibrio, lo que rompió el equilibrio y lo que nos hizo enemigos de la ley. ¿Se dan cuenta en dónde nosotros comenzamos a atentar en contra de la ley? Cuando nos salimos del equilibrio. Es como si de repente en ese reloj perfecto los números dijeran, ay no, yo no quiero estar ahí. A mí 12 me pones en donde está el 6. Y a mí 2 me pones en donde está el 1. Y de repente un engrane dijera, no, yo no quiero ser engrane. Ahora yo quiero ser número. Y de repente dicen, pero ¿por qué no funciona esto? Porque estamos desequilibrados. Porque no hay equilibrio. Y el equilibrio perfecto de nosotros está en la ley. En la forma en la que fuimos creados. Por eso cuando el Señor Jesús vino, Él vino y dijo, yo no vengo a permitirles que hagan lo que quieran. Yo vengo a decirles cómo se obtiene este equilibrio para que todo salga perfecto.
Por eso es por lo que no puede haber voluntad permisiva. No puede haber desequilibrio en la ley. Porque este equilibrio es el que permite que todo sea perfecto. Es el que permite que todo esté organizado. A nosotros se nos enseña ahora como un equilibrio biopsicosocial espiritual. Un equilibrio en la mente, un equilibrio en el espíritu, un equilibrio en la sociedad, un equilibrio en la familia, un equilibrio con nosotros y un equilibrio con Dios. Como cristiano, tú no puedes vivir tu cristianismo escondido. No puedes vivir tú cristianamente escondido. Yo soy cristiano para mí. Nadie se meta con mi cristianismo, porque yo soy un cristiano para mí solo. No puede ser así. Porque tienes una familia. Tu cristianismo tiene que equilibrar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Tu cristianismo tiene que estar con ellos. ¿Y qué crees? Ese mismo cristianismo lo tienes que llevar a la sociedad. No puedes decir, no es que nada más nuestra familia es cristiana, los demás se pierden. No, el cristianismo tiene que llevarse a la sociedad. Tiene que llevarse a la calle, tiene que llevarse a la humanidad, tiene que llevarse al mundo, a los animales, a las plantas, al ambiente, a todo eso tiene que llevarse el cristianismo. Y después de eso, tiene que llevarse el equilibrio aquí en la comunidad cristiana. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Y el equilibrio tiene un fin. Díganme ustedes, ¿qué vale más, tu ojo o tu mano? Dale lo mismo. ¿Tu hígado o tu corazón? ¿Tu Vale. pie o tu cabeza? Vale lo mismo porque si no vive uno sin el otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ese equilibrio. Volvemos a lo mismo, estamos en un equilibrio espiritual que nosotros tenemos que buscar obtener de parte de Dios. Cuando nosotros decimos entrar en su voluntad, cuando nosotros decimos yo quiero su voluntad sobre de mí, yo quiero su reino sobre de mí, el Señor te va a llevar a que tengas ese equilibrio. No hay otra manera de expresar el reino de Dios. El Señor te va a llevar a que tú te metas en ese equilibrio espiritual. Él te va a sujetar a ese equilibrio espiritual. Y es ahí en donde la palabra de Dios marca lo que dice el libro de Gálatas. Haznos uno en ti como tú eres uno con el Padre. ¿Cómo puedo yo ser uno en el Señor si yo no tengo el equilibrio del Señor o la ley del Señor en mí? Si yo atento en contra de la ley del Señor, ¿cómo atento yo en contra de la ley? Cuando me desequilibro. Cuando me desequilibro. ¿Sí está siendo un poco claro? Sí, ¿verdad? Ok. Nosotros nos damos cuenta que este equilibrio espiritual es al que yo voy a ser sujeto. O es el que yo tengo que buscar. Este orden y este equilibrio, ¿qué creen que hacen? Me lleva a la ley, a donde yo fui creado. Y entonces yo sé que no debo de matar. Yo sé que no debo de robar. Yo sé que no debo de mentir. Yo sé que no debo de cometer adulterio. Yo sé que no tengo otro Dios. Yo sé que tengo que honrar a mis padres. ¿Por qué? Porque estoy sujeta a este equilibrio. Y ahí es en donde nos damos cuenta
que la ley obra en nosotros y que nosotros estamos llamados a cumplir la ley. Pero no de la manera en la que lo hacen los fariseos, sino a través de nuestro Señor Jesucristo y del equilibrio que Él nos lleva a tener. ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Por qué los fariseos no? ¿Por qué nosotros no podemos utilizar la ley como los fariseos? Díganme ustedes. ¿Por qué dice que los fariseos solamente le ponían la ley a la gente? Ellos no la llevaban. Ellos la sabían dictar, sabían cómo eran y le decían, tú hazlo. ¿Y tú por qué no? Ah, yo soy fariseo, yo soy el que conoce la ley. Tú hazlo. Y dice que todavía le ponían cargas más de las que ni ellos mismos podían cargar. Entonces la ley empieza primero en mí. Si yo no puedo hacerlo al 100, yo voy a obligar a otro a hacerlo. Porque la ley primero tiene que ejercer en mí. Yo también necesito el equilibrio. Nosotros necesitamos ese equilibrio. Eso, la regla de oro es trata a los demás tratado. Esa es la regla de oro. Si el equilibrio está en ti, entonces tú le puedes pedir. Pero si no está en ti, por eso dice que el mandamiento, la ley de los profetas, lo marca clarísimo. La ley de los profetas, ¿cuál es? La vimos con un semáforo aquí. Amar a tu prójimo. Tienes que amar al Señor tu Dios y después amar a ti mismo. En eso encierra. Nosotros viendo este equilibrio, que la ley, cuando no se juzgada, la ley, díganme ustedes, con eso acabamos. Cuando no se, si yo no cumplo la ley, ¿dónde me juzgan? Ese es mi castigo. Hay un juicio, ajá. Es la razón por la que todos nos presentamos ante el juicio de Dios. Y el acusador va y nos acusa, no está cumpliendo. Va y le dice, mira, según el artículo que tú diste en la palabra, bien, él como cristiano, el juicio que tú marcas, que debe de hacer, debe de morir, lo matamos. Mira, según la ley que tú marcaste, Señor, Él no está cumpliendo. ¿Qué marca la ley? Que tú hiciste. Que se cumpla tu ley. ¿O la vas a romper? Y es ahí el trabajo del enemigo. Pero hasta aquí lo dejamos. ¿Nosotros qué tenemos que encontrar según la palabra de Dios? Crecer en Él hasta lograr ese equilibrio. Hay que crecer en el Señor hasta lograr ese equilibrio espiritual en su vida. La experiencia con la palabra de Dios es con la sangre, con el fuego y con el agua es indispensable. Usted tiene que tener la experiencia, no solo el conocimiento.